No todo consejo que destruye una vida viene de un enemigo, y ese es exactamente el problema. Porque si viniera lo percibirías, levantarías defensas, desconfiarías, pero no. A veces viene de la voz que más respetas, de la persona que menos cuestionas, de la persona que conoce tus heridas, tu orgullo, tus inseguridades, y sabe exactamente qué decir cuando estás al límite. Ahora guarda esto, porque aquí es donde casi todos se equivocan. Las mayores destrucciones de la historia raramente comenzaron en el campo de batalla. Comenzaron en la intimidad. Comenzaron dentro del hogar. Comenzaron con alguien diciendo las palabras correctas al ego equivocado. Y lo más peligroso es que al principio eso no parece maldad. Parece apoyo, parece lealtad, parece amor. Solo que existe una diferencia entre proteger a alguien y alimentar la peor parte de esa persona. Existe una diferencia entre estar al lado de alguien y empujar a esa persona hacia su propia caída. Y cuando esa diferencia desaparece, una conversación en casa puede volverse más destructiva que una guerra entera. Lo que vas a escuchar ahora no es solo la historia de una mujer olvidada en el libro de Esther, es la historia de una influencia invisible que casi ayudó a borrar a todo un pueblo. Y cuando esta historia termine, no verás a Zeresh solo en la antigua Persia. Reconocerás ese patrón en las relaciones de hoy, en los consejos de hoy, y quizás incluso en alguna conversación que ocurrió demasiado cerca de ti para ser cómoda. En las últimas horas, el mundo entero volvió los ojos hacia un punto que la mayoría de las personas ni sabría ubicar en el mapa, pero que, si se detiene, hace que el mundo entero lo sienta. El estrecho de Hormuz, un corredor estrecho de agua. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Por allí pasa una parte gigantesca del petróleo que abastece al planeta. No es solo geografía, es control, es presión, es poder concentrado en un espacio demasiado pequeño para el peso que carga. Y ahora existe una advertencia. Irán dejó claro que cualquier barco que coopere con fuerzas consideradas hostiles puede ser tratado como objetivo, no como riesgo, como objetivo. Y mientras tanto, hay un plazo corriendo, negociaciones ocurriendo, decisiones siendo presionadas entre bastidores, el tipo de escenario en que el mundo sigue funcionando, pero con la sensación de que algo puede romperse en cualquier momento. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde la historia cambia de capa. El nombre Irán es reciente, pero el patrón que está detrás de él no lo es. Antes de 1935, ese territorio tenía otro nombre, un nombre que no aparece en los periódicos de hoy, pero aparece en una historia registrada hace más de 2000 años. Persia. Y dentro de Persia, mucho antes del petróleo, las sanciones o los acuerdos internacionales, ya existía un plan siendo construido. No en un campo de guerra, no con ejércitos marchando, sino dentro del centro del poder. Un plan para eliminar a Israel, no con bombas, sino con un decreto, firmado, sellado, irreversible. Y lo más perturbador de todo no es el plan en sí, es donde comenzó. No comenzó en el rey, comenzó en la influencia, comenzó en la conversación, comenzó en un lugar donde nadie estaba mirando. Guarda esto, porque es exactamente aquí donde la historia deja de ser antigua y empieza a volverse peligrosa de verdad. Su nombre casi no aparece. No hay un capítulo con su nombre, no hay destaque, no hay un estudio entero dedicado a ella. Y aún así, sin ella, esta historia simplemente no ocurriría. Zeresh guarda ese nombre, porque su peligro no está en lo que hizo abiertamente. Está en el lugar donde estaba cuando todo fue decidido. Ella no ocupaba el trono, no firmaba decretos, no aparecía ante el pueblo, pero estaba presente en algo mucho más estratégico. La intimidad. Era la esposa de Amán, el hombre que tenía acceso directo al rey, el hombre que llevaba el anillo del poder. El hombre que podía transformar una idea en decreto y un decreto en sentencia de muerte. Y eso significa una cosa simple, pero extremadamente peligrosa. Zeresh no necesitaba poder, necesitaba acceso. Y el acceso al emocional de quien decide vale más que la autoridad oficial. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas grandes decisiones has visto ocurrir no por lógica, sino por influencia? ¿Cuántas veces alguien llegó con una idea ya lista, pero en realidad
Esa idea había sido construida antes, en una conversación privada, en un momento emocional, lejos de cualquier tipo de confrontación. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Zeresh no aparece en el momento de la decisión, pero ella moldea el momento antes de la decisión. Y eso lo cambia todo. Porque el problema nunca es solo quien ejecuta. Es quien valida, es quien alimenta, es quien dice exactamente lo que necesita decirse, para que alguien siga creyendo que tiene razón. Y aquí está el punto más incómodo de esta historia. Zeresh no parecía peligrosa, no gritaba, no amenazaba, no necesitaba hacerlo, solo necesitaba escuchar y responder de la manera correcta, de la manera que el ego quería escuchar, y no de la manera que la verdad exigía. El texto bíblico muestra un patrón que poca gente percibe. Cada vez que Amán era activado emocionalmente, no iba al rey, iba a casa, porque todo hombre, cuando está herido en su orgullo, no busca corrección, busca confirmación, busca a alguien que diga tienes razón, y ese tipo de ambiente tiene un nombre: cámara de eco, un lugar donde todo lo que sientes es validado y nada es confrontado. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde la historia empieza a volverse peligrosa de verdad. Zeresh no creó el orgullo de Amán, pero lo alimentó. No creó la rabia, pero la dirigió. No creó el plan, pero le dio forma. Y existe una diferencia muy grande entre quien inicia algo y quien hace que aquello crezca. Porque muchas veces, lo que comienza pequeño solo se vuelve destructivo porque encontró el ambiente correcto para expandirse. Y Zeresh era ese ambiente. Conocía a su esposo. Sabía exactamente lo que él necesitaba escuchar cuando estaba frustrado. Sabía cómo transformar una incomodidad en decisión. Y principalmente, sabía cómo hacerlo sin parecer que estaba influyendo. Ese es el tipo de influencia más peligrosa que existe. La que no parece influencia, la que parece natural, la que parece apenas una conversación común, pero que en el fondo está moldeando decisiones que van a afectar a mucho más que dos personas. Ahora guarda esto, porque lo que viene a continuación es el momento en que todo esto encuentra el punto de explosión. Y cuando ese punto llega, ya no es más sobre una conversación, ya es sobre consecuencias. Amán lo tenía todo. Y eso es importante, porque cuando alguien que no tiene nada explota, es esperado. Pero cuando alguien que lo tiene todo no soporta a una sola persona, eso revela algo mucho más profundo. Tenía posición, tenía riqueza, tenía reconocimiento, tenía acceso directo al rey, el tipo de vida que para cualquier persona de afuera parecería suficiente, pero no lo era, porque existe un tipo de vacío que no tiene relación con lo que posees, tiene relación con lo que exiges de los demás. Y Amán exigía algo específico: sumisión. El rey había dado una orden clara. Todos debían inclinarse ante él. Era más que protocolo. Era una exhibición pública de poder, un recordatorio diario de quién estaba por encima, y todos obedecían, sin excepción. Todos, menos uno, Mardoqueo. No protestaba, no hacía discursos, no confrontaba a Amán. Solo hacía algo extremadamente simple y extremadamente poderoso. Permanecía de pie, todos los días, en la misma posición, sin negociar, sin ceder, sin intentar explicarse. Y eso era suficiente. Ahora piensa en esto con calma. Amán pasaba por decenas de personas inclinadas, pero su mirada no se detenía en ellas, se detenía en aquel que no se inclinaba. Porque cuando alguien necesita la validación de todos, la ausencia de una sola persona se vuelve insoportable. Y aquí está el punto. Mardoqueo no estaba faltando el respeto a un hombre. Se estaba negando a sustituir a Dios. Y ese tipo de negativa no se interpreta como fe, se interpreta como afrenta. Y cuando el ego encuentra a alguien que no reconoce la autoridad que cree tener, lo que nace no es incomodidad, es furia. El texto dice que Amán se llenó de ira, lleno, desbordante. Y eso es diferente de estar irritado. La irritación pasa, pero lo que desborda busca salida, y la encontró. Pero no en el palacio, en casa. Vuelve, se sienta, reúne a Zeresh, reúne a los amigos, y comienza a hablar. Pero fíjate en la estructura de lo que dice. Comienza listando todo lo que tiene: riqueza, hijos, honor, posición, privilegios.
Construye un argumento, como si estuviera intentando probar algo, y luego revela lo que está detrás de todo aquello. Nada de esto me satisface, nada, del hombre que lo tenía todo, mientras ve a Mardoqueo sentado. ¿Percibes el nivel de eso? Esto no es política, esto no es estrategia, es un hombre completamente dominado por algo interno, algo que no se resuelve con más poder, porque el problema no es lo que falta, es lo que no fue aceptado, y mientras no logre doblar a Mardoqueo, nada será suficiente. Ahora sostén esto, porque ese es uno de los patrones más peligrosos que existen, cuando alguien pone su propia paz en la respuesta de otra persona, cuando alguien solo puede sentirse bien si el otro cede. Eso nunca termina bien, porque no controlas al otro. Y cuando no controlas, intentas forzar. Y cuando intentas forzar, escala. Y cuando escala, pierdes el límite. Y es exactamente aquí donde Zeresh entra, en el momento en que la emoción ya está alta, en el momento en que el ego ya está herido, en el momento en que una palabra correcta puede impedirlo todo, o una palabra equivocada puede acelerarlo todo. Y ella elige, pero antes de eso, guarda esto, porque lo que viene ahora no es solo una decisión, es el momento en que una conversación se transforma en destino. Y es exactamente en ese momento cuando Zeresh habla. Fíjate en el escenario. Amán no está calmado, no está racional, no está buscando sabiduría, está dominado, herido, incómodo de un modo en que todo lo que tiene ya no es suficiente. Y es en ese estado que pide consejo. Ahora presta mucha atención a esto, porque ese detalle lo cambia todo. El valor de un consejo no está solo en quien habla, está en el estado emocional de quien escucha. Y un corazón herido no filtra, absorbe, no busca verdad, busca alivio. Y eso es exactamente lo que Zeresh entrega. Ella no pregunta, no duda, no desacelera. Ella responde, directo, claro, sin espacio para la duda. Manda construir una horca, así de simple, sin reflexión, sin confrontación, sin límite. Pero no es cualquier horca, y eso revela el nivel de lo que está ocurriendo. 22 metros. Ahora piensa en eso. Esto no es ejecución, esto es exhibición, esto es un proyecto, esto es un símbolo, una estructura lo suficientemente alta para ser vista desde cualquier punto de la ciudad, para que nadie simplemente sepa lo que ocurrió, sino que lo vea, para que la muerte no sea solo muerte, sea mensaje, sea advertencia, sea demostración de poder. Esto ya no es sobre Mardoqueo, es sobre el ego de Amán intentando restaurarse ante todos. Y Zeresh entiende eso, quizás más que él, porque ella no sugiere solo eliminar el problema, sugiere transformar la solución en espectáculo. Y ese es el tipo de consejo que parece inteligente, pero nace de un lugar completamente equivocado. Porque cuando alguien empieza a necesitar exposición para validar su propio poder, eso ya se salió de control. Ahora mira lo que ella dice a continuación. Mañana temprano pídelo al rey. Ella no solo da la idea, ella da el plan, ella define el tiempo, ella organiza la ejecución. Y al final, después ve al banquete feliz. ¿Percibes el nivel de eso? Ella no está solo resolviendo un problema, está garantizando que su esposo vuelva a sentirse bien, que recupere la sensación de control, que pueda disfrutar de lo que tiene, eliminando aquello que le incomoda. Y eso es peligrosísimo, porque no es odio descontrolado, es odio organizado, es emoción estructurada en plan. Y cuando la emoción se convierte en plan, el daño deja de ser accidental, pasa a ser inevitable. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde mucha gente se pierde en la vida real. Zeresh no creó el dolor de Amán, pero le dio dirección a ese dolor. Tomó algo que podría haber sido tratado y lo transformó en algo que necesitaba ser ejecutado. Y existe una diferencia enorme entre sentir y actuar. Pero cuando alguien valida la acción en medio de la emoción, esa diferencia desaparece. Y lo peor, eso no parece equivocado en el momento, parece lógico, parece justo, parece incluso necesario, porque tiene sentido dentro del estado emocional de quien está escuchando. Y es exactamente por eso que es tan peligroso. Ahora mira la reacción. Amán no cuestiona, no duda, no pide tiempo. El texto dice que le pareció una idea excelente. Excelente,
¿Lo percibes? Una decisión extrema, siendo recibida como solución perfecta. Y así es como sabes que alguien ya no está pensando con claridad. Cuando el exagero parece equilibrio, cuando la venganza parece justicia, cuando la exposición parece necesidad, y la horca comienza a ser construida. Madera, altura, estructura, cada detalle siendo preparado. Pero no comienza allí. La horca no comienza en la madera, comienza en la conversación, comienza en la validación, comienza en el momento en que nadie dijo, esto no está bien. Ahora guarda esto, porque lo que sucede después, nadie en aquella casa podía controlarlo. Y es aquí donde todo se voltea. Y entonces, aquella misma noche, cuando la horca estaba siendo construida, cuando el plan estaba listo, cuando Amán ya había decidido lo que haría al día siguiente, algo ocurre, algo pequeño, algo que si lo miras rápido parece un detalle, pero no lo es. El rey no puede dormir, así de simple. Nada de guerra, nada de ataque, nada de aviso, solo sin dar insomnio. Ahora presta atención a esto, porque aquí es donde todo cambia, y casi nadie percibe el peso de ese momento. Mientras un hombre está construyendo la solución para su propia incomodidad, Dios ya está moviendo algo que él no puede controlar. El rey pide que traigan los registros, los archivos, la historia del reino. Y en medio de miles de acontecimientos, un detalle específico aparece. Mardoqueo, el mismo hombre que tiene la muerte marcada, el mismo hombre que una horca de 22 metros está esperando, el mismo hombre que no se inclinó. Él ya había salvado la vida del rey años antes, y nadie había hecho nada, ningún honor, ningún reconocimiento, nada. Ahora piensa en el peso de eso. Un hombre que debería estar muerto, aquella noche pasa a ser recordado, y recordado por algo que no puede ignorarse. El rey pregunta, ¿qué se ha hecho por ese hombre? Y la respuesta llega, nada, nada. Y es en ese momento cuando la historia empieza a salirse completamente del control de quien creía tener el control. Porque ahora ya no es más sobre el plan, es sobre ajuste, es sobre corrección, y eso nadie en aquella casa podía preverlo. Ahora sostén esto, porque la escena siguiente es una de las más incómodas y poderosas de esta historia. A la mañana siguiente, Amán llega temprano, muy temprano. Viene con un objetivo claro: pedir autorización para matar a Mardoqueo. La horca ya está lista, el plan está alineado, todo parece bajo control. Pero antes de que pueda decir nada, el rey habla primero. ¿Qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Ahora piensa en esto con calma. Amán no pregunta quién es, no investiga, no considera otra posibilidad, porque cuando alguien está dominado por su propio ego, todo gira en torno a él, y asume, solo puede ser sobre mí. Y entonces describe el mayor honor que puede imaginar: vestiduras reales, el caballo del rey, reconocimiento público, alguien caminando por las calles proclamando eso ante todos. Él construye con sus propias palabras el escenario perfecto de exaltación. Y el rey responde, haz exactamente eso. Pausa. Con Mardoqueo. Ahora sostén esto, porque aquí todo se rompe. El hombre que construyó la horca ahora necesita conducir el honor. El hombre que quería exponer la muerte ahora necesita anunciar la exaltación. El hombre que no soportaba ver a alguien de pie ahora necesita levantar a ese alguien ante todos. Y no es en secreto, es público, es visible, es en las calles. Ante todos los que antes se inclinaban, Amán guía a Mardoqueo en el caballo del rey y dice, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Percibes el nivel de esa inversión? El escenario que iba a ser de humillación se convierte en escenario de honor. La estructura que representaba control ahora revela impotencia, y lo más fuerte de todo es que eso ocurre antes de la caída final, porque la caída de Amán no comienza en la horca, comienza aquí, en el momento en que es obligado a reconocer lo que intentó negar, el honor de alguien que no se dobló. Vuelve a casa, pero ahora no como antes, sin orgullo, sin control, sin certeza. Vuelve quebrado, con la cabeza cubierta, y lo cuenta todo. Y es aquí donde Zeresh habla de nuevo, pero ahora ya no es consejo, es reconocimiento. Y la horca comienza a ser construida, madera siendo levantada,
altura siendo definida, estructura siendo montada, cada detalle preparado con precisión. Pero la verdad es que aquella horca no comenzó allí. Comenzó en la conversación, comenzó en la validación, comenzó en el momento en que nadie dijo, esto no está bien. Ahora presta atención a esto, porque lo que sucede a continuación cambia completamente el rumbo de esta historia y casi nadie percibe ese detalle cuando lee. Pero antes de continuar, déjame decirte algo rápido. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido tiene sentido para ti. Entonces ya suscríbete al canal Mujeres de la Biblia, porque aquí no solo contamos historias, revelamos patrones que siguen ocurriendo hoy, dentro de hogares, dentro de relaciones, dentro de decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. Y si esto ya te hizo pensar en alguien, comparte este video, no por el algoritmo, sino porque hay gente viviendo exactamente ese momento sin darse cuenta. Ahora vuelve conmigo, porque lo que sucede a continuación, nadie en aquella casa podía controlarlo. Vuelve a casa, pero no es el mismo hombre que salió, ya no tiene control, ya no tiene certeza, ya no tiene discurso. Solo tiene el peso de lo que acaba de ocurrir. La cabeza cubierta, el silencio diferente. Y por primera vez, no está explicando, está intentando entender, lo cuenta todo, cada detalle, cada inversión, cada momento en que el control escapó de sus manos. Y Zeresh, escucha, ahora presta atención a esto, porque la misma mujer que habló con tanta certeza antes, ahora habla desde otro lugar. Ya no es consejo, ya no es dirección, es reconocimiento. Si Mardoqueo, ante quien comenzó tu caída, es del linaje judío, no prevalecerás contra él. ¿Lo percibes? No dice quizás, no dice intentemos otra estrategia, no dice todavía hay tiempo. Reconoce. Y ese reconocimiento es tardío, ese es el peso. Ve, entiende, conecta. Pero ya no hay vuelta atrás. Y quizás ese sea el punto más profundo de esta historia. No es sobre maldad, es sobre darse cuenta demasiado tarde. Zeresh no parecía peligrosa, parecía leal, parecía presente, parecía alguien que estaba del lado de su esposo. Pero lealtad, sin discernimiento, se convierte en complicidad, y la complicidad construye cosas que después nadie puede deshacer. La horca estaba en pie, 22 metros, lo suficientemente alta para ser vista desde cualquier lugar, pero no solo cargaba madera, cargaba una conversación, cargaba una validación, cargaba un momento en que alguien podría haber dicho, para. Y no lo dijo. Amán fue llevado. El plan fue expuesto, el rey vio, y el instrumento que fue preparado fue usado, pero no como él imaginaba. El nombre en la horca no fue el de Mardoqueo, fue el de él, y ese patrón no quedó en el pasado. Sigue ocurriendo, quizás no con horcas, sino con decisiones, con palabras, con consejos, con posicionamientos que parecen pequeños, pero cargan consecuencias. Ahora déjame traerte esto a un lugar que no puedes ignorar. ¿Cuántas veces estuviste en la posición de Zeresh y no te diste cuenta? ¿Cuántas veces alguien que amas llegó hasta ti herido, con rabia, con orgullo lastimado? Y tú, queriendo apoyar, dijiste exactamente lo que esa persona quería escuchar. ¿Cuántas veces reforzaste una decisión que necesitaba ser confrontada? ¿Cuántas veces ayudaste a construir algo que después tú misma percibiste que estaba equivocado? Porque la horca no comienza en la ejecución, comienza en la conversación, comienza en la validación, comienza en el momento en que la verdad es cambiada por el confort. Y quizás hoy todavía estés en ese momento, todavía estés en la fase en que hay tiempo de parar, de recalcular, de no continuar con algo que parece correcto, pero nace de un lugar equivocado. Y si este video te hizo ver eso, no lo ignores. Porque el discernimiento no es saber la historia, es no repetir el patrón. Y ahora te voy a pedir algo con propósito. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal Mujeres de la Biblia. Porque aquí no contamos historias bonitas. Revelamos lo que hay detrás de ellas, lo que sigue ocurriendo hoy, lo que puede cambiar decisiones reales. Y comparte este video, no por números, sino porque hay alguien
muy cerca de ti, que está exactamente en ese lugar ahora. Y todavía no se dio cuenta. Nos vemos en la próxima historia. Esa que nadie explicó bien, pero que sigue ocurriendo todos los días.